lunes más para traerte palabra de salvación, palabra que te saca de las tinieblas a la luz admirable, palabra que te va a llenar de bendición, palabra que te puede dar la vida eterna. Por eso Dios te sigue dando oportunidad en todo el mundo a la humanidad, porque Dios quiere darle vida eterna, porque Él es nuestro creador y nos creó a imagen y semejanza. Por eso es que nos da oportunidad. No es el comportamiento que tú estés haciendo en el mundo. Alabado sea el Señor, es que esto es una realidad, una guerra espiritual, y a través de la palabra está plasmada. Esto suena duro, está plasmada, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto está en la Biblia, en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, lo puede buscar. Alabado sea el Señor. Esto es una palabra poderosa, pero es una realidad. ¿Por qué esta realidad? Porque el ser humano se ha enamorado del pecado, y el pecado lo puede llevar al lugar de tormento, pero gracias a Dios, en su misericordia y en su bondad y en su excelencia, nos sigue dando oportunidad. Mírelo para que usted vea esta palabra que le hemos citado, primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Y esto se manifestó los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y yo bien? En esto se manifestó los hijos de Dios y los hijos del diablo, y todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Pero te vamos a traer donde vamos a entrar en estos minutos esta palabra poderosa. Esto es la palabra de Dios, es en el Salmo 51. Mira, el viernes mismo en una vigilia allá en la iglesia Manos Unidos en Cristo, media vigilia, traímos parte de este capítulo de arrepentimiento. Hoy te trajemos el tema arrepentimiento, reconocer. Alabado sea el Señor, y te vamos a leer un versículo del Salmo 51. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Nuevamente, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Esta palabra que te estamos trayendo es una palabra para que tú despiertes, para que tú renuncies al pecado. ¿Por qué? Porque Dios es hermoso y maravilloso. Dios sabe que tú estás estando en el pecado. Por eso es que predicamos la justicia de Dios, porque la justicia de Dios y la palabra de Dios dura y santa y poderosa es la que liberta al cautivo, la que pone a uno en el camino de la verdad, que te saca de las tinieblas, te llena de bendiciones, te ha dado la oportunidad que tú tengas una familia, que tú tengas un trabajo, que tú tengas una casa, y la oportunidad más grande que nos está dando el Señor es caminar con Él bajo el abrigo del Altísimo, obedeciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque es nuestro creador. Alabado sea el Señor. Y si no obedeces a Dios, ya tú sabes que te he leído la palabra, estás obedeciendo al enemigo de las almas. Por eso la palabra lo dice, que no puedes servirle a dos reyes a la misma vez, o a dos dioses a la misma vez. Solamente hay un Dios verdadero, que es Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de dioses. Alabado sea el Señor. Y la palabra dice que entonces amarías a uno y obedecerías a otro. Mira el curso que ha llevado la humanidad en el 2014. Se sigue aumentando la violencia allá en el oriente. Alabado sea el Señor. La maldad se sigue aumentando en el mundo entero. La violencia, las enfermedades, las plagas. La naturaleza está respondiendo por todas partes. ¿El por qué? Porque es el daño que ha hecho la humanidad. Y cuando hablamos de esa humanidad, estamos hablando de hombres y mujeres que se han dedicado a hacer daño por todas partes. ¿Por qué? Porque hay un adversario llamado diablo, al cual reprendemos en el nombre de Jesucristo, que si tú no tienes a Dios, te usa como una marioneta. Y si no te usa como una marioneta, entonces te mete más en el pecado, te metes en la droga, en el alcohol, en el cigarrillo, en el odio, en la brujería, en la fornicación, en el adulterio. Todo aquello que te separa de Dios, todo aquello que le gusta al ser humano. Esto es el alma que está usando el enemigo de las almas para mantenerte en las tinieblas, porque está buscando compañeros que lo acompañen en lugar de tormento. A él se le está acabando el tiempo. Alabado sea el Señor. Y por eso es que es vital, importante, amigo y amiga que me escuche, y hermano que me escucha, te estamos trayendo esta palabra poderosa de Dios desde aquí, desde Junco, Puerto Rico, a través del ministerio Pregoneros de Justicia de la hermana Ruth Dávila, de este servidor
servidor Rafael Pagán. Alabado sea el Señor, que a Dios le ha placido sacarme, mire, de donde traerme del camino del infierno. Por eso es que te traemos esta palabra de amor, de reflexión. Alabado sea el Señor, para que tú entiendas que el pecado trae consecuencias. ¿Cuáles consecuencias te está llevando el pecado? A una muerte lenta, y esa muerte lenta te puede llevar al lugar de tormento. Por eso Dios en toda forma y en toda manera está llevando su palabra por todas partes del mundo. Alabado sea el Señor, a través del internet, a través del YouTube. Alabado sea el Señor, a través de la televisión, a través de los hermanos y hermanas y pastores y pastoras predicando la palabra por todas partes, por toda república, por toda nación, por toda isla, por todo campo, caseríos, barriadas. ¿Para qué? Para que tú dejes las excusas. Es potente vital, porque el mundo hay muchas personas confundidas que hoy en día se han puesto a hacer muchas religiones. Alabado sea el Señor. Y hoy en día algunos hablan mucho de Dios, y eso es vital y eso es importante y es hermoso hablar de Dios, pero hay que someterse a Dios, hay que caminar en la justicia de Dios, hay que caminar en la santidad de Dios, porque esto es un pacto que Dios ha puesto, y estos mandatos y decretos y mandamientos son de Dios, y esta palabra es de Dios, y por eso Dios ha establecido que sin santidad nadie lo verá. Hoy muchos, alabado sea el Señor, que hablan de Dios, alabado sea el Señor, lo que hacen es imitaciones, alabado sea el Señor, porque físicamente, a la voz no se conforman en la edad, no se conforman físicamente, entonces tienen que estar con disfraces. Alabado sea el Señor, cuando van al espejo se disfrazan, se quitan ese disfraz, alabado sea el Señor, y así no se le puede servirle a Dios, porque Dios no es un Dios de imitación, nadie puede reemplazar a Dios. Por eso es que te traemos esta palabra, para que tú despiertes, como dice la palabra en Efesios 5:14. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Jesucristo quiere alumbrar tus pensamientos, tu corazón, tu hogar, tu familia. Cuando hablamos que quiere alumbrar tu familia, es que quiere salvar tu familia. Para que tú tengas un cerco en tu casa, hay que servirle a Dios, y hay que tener a Dios, y hay que servirle en espíritu, alma y cuerpo, porque estos religiosos que muchos hay en el mundo dicen Dios mira el corazón, pero Dios mira completamente al ser humano, porque la palabra dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que el mismo Dios de paz te santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Te fijas que no es un corazón como muchos que dicen mira el corazón. ¿Por qué? Porque se pasan en las modas del mundo, porque se pasan imitando al mundo. Alabado sea el Señor, y con todo eso hablan de Dios. Eso es bueno que usted hable de Dios, pero hay que servirle a Dios y hay que obedecer a Dios. Hay que montarse en el arca de Jesucristo. ¿Cómo nos montamos en el arca de Jesucristo? Que Jesucristo nos va a ir purificando y quitando cosas que a Él no le agrada. Por eso es que te estamos trayendo este versículo. No eches de mí tu delante. Óigalo bien, se lo vamos a leer otra vez. No eches, óigame, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti y quites de mí tu Santo Espíritu. Eso está en el Salmo 51. Y ustedes saben lo que han leído este Salmo 51. Están hablando de un hombre, un varón de Dios. Están hablando que una persona en la tierra, un verdadero rey, que era conforme al corazón. Alabado sea el Señor. Y a veces hemos hablado mucho y hemos predicado de esta palabra, porque aquí tú entiendes lo más poderoso que es Dios, el amor, la misericordia. Y cuando uno se arrepiente genuinamente, este personaje llamado rey se arrepintió del pecado, Dios lo purificó, porque aquí mismo está en la palabra. Él mismo le dijo a Dios: de pecado me concibió mi madre. Y así está la humanidad, los que no tienen a Dios, porque el mundo está contaminado. Y por eso dicen en el libro de los Romanos capítulo 6 versículo 23 que fuimos destituidos, mire, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado es muerte, despierta. El pecado es muerte.
El pecado te trae plaga, el pecado te confunde, el pecado te mantiene como el cerdo mirando para abajo. ¿Por qué te lo testificamos? Porque así yo vivía en las tinieblas y vivía como el cerdo mirando para abajo. Pero hoy, gloria a Dios, que me arrepentí genuinamente y ahora miro para arriba. Ahora no tengo que acudir al alcohol, ni al cigarrillo, ni a las pastillas, ni a las drogas, ni a la maldad, ni a la violencia, porque ahora tengo el Dios Todopoderoso, el que ha cambiado mi alma, el que ha cambiado mis pensamientos, el que ha sacado, mira, de mi angustia, le ha puesto baile a mi lamento, ese lamento que me tenía destrozado, que estaba sin fe, sin esperanza en una institución donde pasamos 30 años. ¿Por qué? Por estar obedeciendo al enemigo de las almas, para que tú entiendas que paga mal. Despierta, despierta, humanidad, que Cristo viene, y por eso te estamos trayendo esta palabra de arrepentimiento. Ese es el mensaje, arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque la humanidad sigue en la maldad. Mira el desastre, las guerras que hay, niños y familiares muriendo que no son ni soldados. Alabado sea el Señor. Bombas químicas, tráfico de drogas, corrupción, mal social. El ser humano se ha ido en la maldad, pero bien lejos. Y por eso es que te estamos trayendo este arrepentimiento. El ser humano quiere crear un tercer sexo. Alabado sea el Señor. Muchos se lo aplauden porque, mira, se le olvida que eso es pecado. Se le olvida que a Sodoma y Gomorra, alabado sea el Señor, fueron destruidos por eso, por el pecado, por crear un tercer sexo. Alabado sea el Señor. Pero Dios en misericordia, mira, Dios ama al homosexual. Dios ama a las lesbianas, pero aborrece la poca vergüenza que están haciendo. Pero eso es vital, importante que renuncies al pecado. Ese pecado, si tú caes y si tú falleces, pues mire, vas a ir a un lugar de tormento. No te molestes, porque esto es la palabra. Dios fue el que te creó, Dios nos creó, alabado sea el Señor, pero Dios no creó pecado. Dios nos creó para estar con Él para siempre, para vivir en amor y en armonía y en pureza y estando libre. Alabado sea el Señor. Por eso es que Dios nos está dando esta oportunidad de estar con Él para siempre. Reflexiona. Dime si no es verdad. ¿Qué ejemplo le van a dar a los niños? Ejemplo de maldad, ejemplo de violencia, ejemplo de tercer sexo, ejemplo de confusión. ¿Por qué de confusión? Porque muchos seres humanos han creado un montón de religiones. Muchos seres humanos han creado un montón de Biblias. Muchos seres humanos han creado un montón de libros. Gloria a Dios a todos aquellos que hablan de Dios como debe ser, porque tiene que ser en santidad. Pero te recuerdo, amigo y amiga que me escucha, hoy es arrepentimiento, hoy ha llegado tu bendición a tu casa. No te enojes si lo que te tienes que arrepentir y permitir que la verdad entre a tu corazón, a tus ojos y a tu mente. Y entonces vas a estar en el versículo de Juan 8:32 que dice: he conocido la verdad y la verdad me hace libre. Eso es lo que quiere Dios, hacerte libre, sacarte del enojo, sacarte de la maldad, del odio, de las enfermedades, del pecado. Eso es lo que quiere hacer Dios, purificarte. Recuerda que el enemigo de las almas está en contra de la humanidad y nos quiere destruir, porque eso es bíblico. Eso está en la palabra, en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice claramente que el enemigo de las almas ha venido a matar, hurtar y a destruir. Quiere destruirte y te está destruyendo. No te dejes. Dios te quiere sacar de ahí y estás a tiempo. Esto es un mensaje de amor, de misericordia y de arrepentimiento. Mire cuántas veces a mí no me hablaron de Dios. Mi mamá se portaba bien conmigo. Cuántas personas no se portaban bien conmigo. Pues mire, terminé siendo un usuario a las drogas. Terminé siendo un delincuente. ¿Por qué? Porque un adversario se apoderó de mí. Mire, esto es una realidad. El mundo está lleno de demonios, pero hay un Dios todopoderoso
que es el que mira, que te quiere salvar. Y por eso a todos esos religiosos les digo que solamente hay una religión y hay un camino. Libro de Juan capítulo 14 versículo 6. Esto es un capítulo, un versículo que tiene que estar en todas las Biblias. El que lo haya cambiado, el que lo haya quitado, tiene un problema bien grave. Alabado sea el Señor, porque entonces le va a caer una plaga de maldad encima. Alabado sea el Señor, porque esta palabra nadie la puede cambiar, nadie la puede reemplazar, porque eso es bíblico. Alabado sea el Señor, que es peor, va a ser peor para la persona que no diga la verdad. Y por eso es que la verdad nadie la puede esconder. La verdad es como una planta que rompe el cemento. Usted no ha visto eso, que las plantitas, hojas, matas, hojitas verdes que usted las toca y son bien débiles. Mire, rompen el cemento, porque eso es poder de Dios. Por eso usted encuentra la Biblia en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, y es Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el verdadero Salvador. Ese es el camino, Jesucristo. ¿Sabe por qué, amigo y amiga que me escucha? No es aquella persona, no es aquella mujer, no es aquel líder, no es aquel gobernante, no es aquel presidente, es Jesucristo, porque tomó el lugar tuyo y el mío. Y fíjate que ese Jesucristo nos sigue dando todavía oportunidad. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por eso Dios dijo que la salvación es individual. Despierta, es individual. Deja de estar señalando a aquel que se cae. Deja a aquel que cometió pecado. Por lo que tienes que hacer es como dijo Dios aquí en la palabra que te hemos leído. En primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Si no, tú no amas a tu hermano o a tu prójimo, pues no amas a Dios, no eres de Dios. Por eso aquel que se cae, mire lo que hay que orar por él, ayudarlo a que se levante, ayudarlo a que se convierta en un carbón encendido, porque Dios nos da oportunidad. Pero mira cómo está el ser humano, cae alguien y lo hacen leña, pero hay un Dios que nos está mirando. Pero mira cómo está la maldad rampante por todas partes del mundo. Hoy en día las viviendas en el mundo parecen cárceles, rejas, alarmas, policía, guardaespaldas. Mira, así es que está el mundo. Tienen que estar viviendo con tensión, tienen que estar viviendo bajo estimulantes de pastillas, de drogas. Alabado sea el Señor. Una mente que dependiendo de otro hombre. Alabado sea el Señor. Mire, si el enemigo de las almas es malo y es más fuerte que cualquier hombre, que cualquier mujer, es una realidad. Se burla de ti y lo que quiere es matarte. Pero hay un Dios que te quiere dar vida eterna, que fue el que nos creó. Y por eso te estamos trayendo este mensaje de arrepentimiento. ¿Qué tú piensas hacer? Porque lo que traemos es palabra. O mejor tú dices, esta palabra dura, este fanático, mire, no. Yo fui o mejor igual que usted o peor que usted. Dios tuvo misericordia de mí y sacó mi alma de la cárcel para alabar su santo nombre. Pasamos 30 años y 4 meses. Estuve en las drogas, envuelto en las drogas, en las armas, en los robos, en los asaltos, acusado de muertes, de asesinatos, sentenciado por esas muertes. Mire, Dios me sacó de la basura del vertedero del pecado. Por eso es que traemos la santidad de Dios, porque la santidad de Dios y la palabra dura y santa es la que me ha cambiado a mí. Ha puesto, mira, baile a mi lamento. Me sacó de las tinieblas de donde ningún ser humano me podía traer del camino del infierno. Cuando los hombres celebraron mi muerte, pero Jesucristo le dañó la fiesta al diablo. Alabado sea el Señor. Hombres que me condenaron, hombres y mujeres, que yo moría en las drogas, que yo me podría en la cárcel, pero gloria a Dios porque está escrito aquí para que usted vea lo hermoso y maravilloso que es Dios y el amor que nos tiene. Dice en su palabra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 7, 8 y 9, que sus caminos y sus pensamientos son más altos que vosotros, y es una realidad. Por eso te estamos trayendo este mensaje de arrepentimiento, como lo hizo el rey David. Mire, el rey David le falló a Dios, ¿te fijas? Porque en el mundo lo que hacen es las personas caen y los hacen leña. David le falló a Dios. Pues mire, reconoció, se humilló ante el Señor y le dijo a Dios,
Purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así que lo mandó, mire, exprimir. Le pidió a Dios, méteme en una lavadora, exprímeme, méteme, maestro, en tu taller del maestro y purifícame y capacítame, pero no eches delante de mí tu Santo Espíritu. Fue sincero con Dios porque reconoció que sin el Santo Espíritu era nadie. Sin Dios, David era nadie. Así te lo digo, amigo y amiga que me escuchas, si no tienes a Dios, el enemigo te va a hacer pedazo, va a seguir abusando de ti, de tu familia, va a seguir llevándote a la fornicación, al adulterio, al odio, al tercer sexo, a la maldad, a las drogas, a la violencia. Ahí es donde tiene el enemigo a la humanidad. Pero tenemos un Dios todopoderoso que siempre está disponible en levantarte y salvarte. David se humilló, se arrepintió y Dios lo purificó. Y entonces fue sincero, mire cómo dice la palabra, vamos a leérsela. Este es Salmo 51, porque estos primeros versículos predicamos el viernes, por eso te estamos predicando el versículo 11. Pero vamos a leerte este versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud. Y oiga bien, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire cómo sigue diciéndole, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Usted se fija, porque esta carne, somos pecadores y esta carne le gusta el pecado y el enemigo siempre te va a tirar el pecado a los ojos para que tú los veas. O mejor ya tú tienes una buena familia, tienes una buena esposa, sales para la calle y el diablo te tenta con otras mujeres y cae en el pecado, cae en fornicación o cae en adulterio. Y eso lo hace el enemigo de las almas para que tú veas que en un momento dado, en un par de segundos o minutos, cambias tu familia, tu esposa y tus hijos por una relación sexual. O si no, con las drogas, pones a los vicios primero que tu familia. Asiste el mundo, un desastre terrible. Por eso, amigos, te lo testificamos estas vivencias. Dios me sacó de ese vertedero de la basura, ha puesto, mira, baile a mi lamento, ha cambiado mi manera de pensar y me ha hecho libre. Y ahora queremos que tú también, Dios tiene, miren, abundancia para todo. Su venida está bien cercana. Todo lo que está aconteciendo por allá, por el oriente, por Jerusalén, Israel y todos esos países, y Gaza, mire, es cumplimiento de la palabra de Dios. Van a seguir esta guerra, no va a haber control y va a llegar el momento, oígalo bien, porque Israel está bien armado. Va a llegar el momento que todas estas naciones se van a unir a atacar a Israel, y cuando eso acontezca, oígalo bien, amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana que me escucha, pastor y pastor que me escucha, no, a Israel no lo va a defender la nación americana y no lo va a defender nadie, lo va a defender el Cristo de la gloria, el Dios Todopoderoso. Y ahí va a llegar su venida, mire, es un abrir cerrar de ojos. Cuenta cuánto tú te echas en cerrar los ojos y abrirlos. Así que es vital que te arrepientas del pecado y te pongas en las manos de Dios. Todo aquí está en la Biblia. Lo que predicamos es Biblia, no predicamos emoción. Alabado sea el Señor, te traemos la verdad. La verdad es la que me ha cambiado a mí, la verdad es la que me ha puesto vergüenza y me sigue poniendo vergüenza. Así que nuevamente le damos gracias a nuestra hermana Cintia, a nuestro hermano Kenny, desde Junco, Puerto Rico, pregoneros de justicia, y la hermana Ruiz, este servidor Rafael Pagán. Y aquí en Junco, Puerto Rico, pues entonces mañana martes estaremos en la iglesia donde nos congregamos, Iglesia Asamblea de Dios Autónoma, en Ceiba Azul, en Las Piedras, Puerto Rico, nuestro amado pastor Bernabé Piñero. El jueves estaremos en la máxima seguridad de Bayamón. Y el sábado estaremos en la iglesia Pentecostal Betel de Montones del pastor Efraín Santiago. En un retiro estaremos predicando ahí el sábado en la tarde. Y el domingo no estaré en la emisora 890, pero estarán los pastores de Vieques por mí. Y en la noche, ese mismo domingo, estaremos en la iglesia Fuente de Salvación Misionera, aquí en Junco, Puerto Rico, en Ceiba Norte, donde pastorea Reino. Ahí estaremos el domingo. Así que le damos nuevamente gracias a la emisora VozPalabraDeVida.com y a nuestra hermana Cintia, a nuestro hermano Ken.